Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver el top 5 de criptomonedas por mayor capitalización. En este caso, un nuevo vídeo después de un par de semanas sin tener un vídeo desde el último vídeo, que en este tiempo, pues, como podéis ir viendo en nuestros vídeos de un minuto de Bitcoin diario, ha ido cambiando bastante la situación. En el último vídeo veíamos cómo entendíamos que podía suceder. Lo que el gráfico nos estaba diciendo es que estábamos dentro de una fase de acumulación. De hecho, la pasada semana también lo comentábamos en el programa de My Economy de Radio Intereconomía, de que veíamos una zona clara de acumulación, tanto en Bitcoin como Ethereum como en BNB. Entonces, hoy vamos a ver el análisis de gráfico, como siempre, de Bitcoin, Ethereum, BNB, Terra, ADA Cardano y Solana. Vamos a comenzar por Bitcoin. Bitcoin, si nos seguís en los vídeos que hacemos de gráfico de intradiario y en un análisis de minuto para tener las zonas claves del intradía de Bitcoin, estábamos durante ya varias semanas comentando que la zona de los 40.700, 41.700, 40.700, esa tendría que ser la zona de soporte tras impulso. En el momento que se convierte en soporte tras impulso, como podéis ver, ahí ya sí que nos da un indicio de que el precio va a ir a buscar los 45.700. 45.500, 45.700. Entonces ahora nos encontramos, como podéis ver, en una zona de resistencia muy clara. La zona de resistencia clara, ¿por qué? Porque fue soporte en diciembre del 21 durante todo el mes hasta que perdió ese nivel a principio de este año, y desde que lo ha perdido no lo ha vuelto a recuperar en todo lo que llevamos de año. Vamos a comenzar ya prácticamente el mes de abril y ahora es cuando se enfrenta de nuevo el precio a esta zona. Entonces, la zona de acumulación, como podéis ver, la zona de acumulación ya está creada, además en una zona de soporte de largo plazo, como es esta media móvil, que nos sirve de referencia como soporte de largo plazo. Y ahora bien, en este caso ya nos enfrentamos a dos posibles situaciones: o el precio rompe al alza, vamos a dibujar una zona de posible actuación, y esta zona después de ruptura se convierte en soporte, o en este caso sería continuar con el proceso de acumulación, ejecutando como resistencia y volviendo a la zona de los 37.000. En este caso, ¿cómo podríamos discernir de una situación o de otra? Bueno, pues muy claro. Si en los próximos días, durante la próxima semana, encontramos una vela con cuerpo alcista que es capaz de superar esta zona y tiene una continuidad la ruptura, pues en este caso podríamos dar por impulso alcista y ruptura de la zona de los 45.500 a Bitcoin. Si después de que sucediese esto, el soporte de los 45.300, 44.700 se respetara, ahí ya tendríamos la segunda condición que le pediríamos a la predisposición de impulso alcista y de ruptura al alza de Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero bueno, de todas maneras, eso sería el plan de análisis que tendríamos sobre Bitcoin, y otra cosa es lo que va a hacer el precio. Vamos a estar muy atentos porque la ruptura al alza con cuerpo alcista, con cierre de gráfico diario, sería bastante clave para que tuviéramos por fin ya la ruptura del impulso alcista en Bitcoin. Vamos a ver la situación de Ethereum, que es muy similar a la que hablábamos en Bitcoin. En este caso, los niveles que nos marcamos en Ethereum serían los 3.254, y ahora fijaros cómo está ejecutando de resistencia la media exponencial de 200 en los 3.150. Entonces, esas dos zonas son ahora mismo las más relevantes, porque también le pediríamos lo mismo: una ruptura clara y contundente a la resistencia para entender que tenemos un impulso alcista. En este caso, la zona clave serían los 3.250 a 3.270, un cierre en gráfico diario por encima de esta zona ya nos haría pensar que tendría continuidad de este impulso alcista, ¿de acuerdo? Todo lo que sea velas de rechazo, pues
desde esta zona, pues con gran probabilidad el rechazo se iría por lo menos como mínimo a la zona de 2874. ¿Vale? Vamos a seguir con BNB. BNB, como llevamos ya varias semanas comentando, tenía mejor fuerza relativa en las caídas en comparación con Bitcoin y con Ethereum, pero no ha tenido tampoco ha tenido mayor fuerza relativa en el momento de la revalorización que ha tenido Bitcoin y de Ethereum en comparación. Entonces, sí que está un poco más alejado de la zona de la media exponencial, que está en 433, y de la resistencia de los máximos anteriores, que está en 440. Y lo que le vamos a exigir al gráfico para entender que tiene un impulso alcista es lo mismo que estábamos comentando anteriormente tanto en Bitcoin como en Ethereum, que sea capaz una vela de cuerpo alcista y que cierre a final de día por encima de los 440. Eso ya sería una predisposición de esa situación con ruptura al alza, ya sería la predisposición completamente de impulso alcista. ¿Vale? Vamos a ver ahora el gráfico de Terra. Gráfico de Terra, como podéis ver, muy cerca de máximos históricos. La resistencia que nos marcamos son los 100, 101, que fue la del pasado 11 de marzo, bueno, 11 de marzo, 8, 9, 10 de marzo. Esa zona fue la que coincidía con los máximos de final de año, de diciembre del 21, que está ejecutando como resistencia. Una ruptura al alza de esa zona haría el valor por encima de los 104, eso haría a Terra que entrara en máximos históricos y subida libre, por lo tanto entraría en impulso alcista claramente. La zona de soporte que nos marcamos a corto plazo, bueno, pues tendremos aquí a corto plazo, no, perdón, de medio plazo, tenemos aquí la zona de los 61,54, tenemos aquí una zona bastante relevante, pero como podéis ver, la zona de los 61 aproximadamente es donde coincide la media exponencial de 200 con el movimiento de ABC de pauta plana de continuación que hizo sobre la media de 200 en enero y en febrero. Por lo tanto, esa zona va a ser el soporte de medio y largo plazo. Como comentaba anteriormente, si rompe al alza, subida libre, y prácticamente todo aquel que esté invertido dentro de esta cripto pues estará en beneficios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar muy atentos porque si es capaz de romper al alza, entra en subida libre. Vamos a ver ahora Cardano. Cardano es la buena noticia, la noticia sorprendente dentro de la situación complicada que estaba tomando el gráfico con implicaciones bajistas. Comentábamos en los anteriores vídeos que la zona de entre los 0,90 y los 1,04 era la zona del bien y del mal para Cardano, y estuvo ejecutando como soporte durante muchos meses dentro de un movimiento lateral que ya lleva dentro prácticamente en este movimiento lateral lleva dentro ya un año, y rompió esa zona, además, y volvió a esa zona para hacer pullback, pero como podéis ver, el mínimo anterior de los 0,75 no fue perforado. Además, no solo eso, sino que nos marcábamos toda predisposición bajista dentro de Cardano, siempre y cuando no fuera capaz de romper al alza y recuperar la media de largo plazo. Pues precisamente eso es lo que ha hecho. Entonces, ahora mismo pasamos a predisposición de movimiento lateral. En este caso, mientras sea capaz de respetar otra vez el soporte hasta 0,90, este soporte comprendido de rango entre 1,05 y 0,90, mantendremos que ese soporte es efectivo, y al alza, pues bueno, tiene que superar ahora muchas resistencias. La primera ya sería la media exponencial de 200 que tenemos aquí marcada, y sería el 1,30. ¿De acuerdo? Entonces, si fuera capaz de romper al alza con una vela de cuerpo alcista en gráfico diario la media exponencial de 200, pues retomaría la predisposición de impulso alcista. O sea que mucho ojo con esto, porque la situación ha dado un cambio muy importante. De hecho,
como comentaba, la situación, el escenario es el siguiente, de una ruptura de un soporte con un pullback con continuación, ha fallado la continuación y no solo ha fallado la continuación, sino que se ha girado, ha recuperado niveles clave y si ahora ejerce como soporte, muy probablemente va a ir a buscar la anterior resistencia que está en el 1.30, ¿vale? Y por último, en este análisis de las top 5 criptomonedas vamos a hablar de Solana. Solana hablábamos también las semanas anteriores que la zona del bien y del mal, el soporte claro, estaba en los 80,50 aproximadamente, y desde ese soporte el precio ha reaccionado, ¿de acuerdo? Entonces ahora se encuentra el precio justo en la misma cotización del máximo anterior, por lo tanto, si es capaz de romper al alza los 105, pues con gran probabilidad va a ir a buscar los 120, 125, que como podéis ver coincide más o menos o muy aproximado la media exponencial de 200 con el soporte que tiene aquí, con la resistencia que era anterior soporte en los 125. Por lo tanto, atentos en el gráfico de más corto plazo, porque si es capaz de superar la zona de los 105, Solana iría a buscar los 120, 125. Y como soporte, pues soporte relativo, seguimos manteniendo la zona de los 81, 78, 79 con los 81, que sería el soporte de largo plazo. ¿De acuerdo? Esta semana, entre esta semana y la semana siguiente, entiendo que debe de haber una reacción importante en el mercado de cripto, porque ahora el precio se encuentra en una resistencia. En las top 5, en las 6 criptomonedas que hemos visto, el precio está en resistencia. Entonces vamos a ver si son capaces de romper al alza esa resistencia o si en el corto plazo esa resistencia es capaz son capaces de aparecer nuevas ventas y en ese caso veríamos cómo reaccionan los soportes de corto plazo. Entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla en la próxima semana el precio, que me parece, en mi opinión, que va a tener repercusión. Y en el siguiente vídeo vamos a ir viendo y vamos a ir analizando cómo se va comportando el precio y seguiremos haciendo los análisis del top 5 de criptos.